Ya hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Hoy vamos a entrar al capítulo 6. El capítulo 5 terminamos con una alabanza de gloria, de alegría, que los ángeles del cielo, los seres creados, toda la creación alaba a Jehová, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es realmente emocionante estudiar este libro. Ahora nosotros vamos a entrar al estudio del capítulo 6 y vamos a ver algo interesante comienza a suceder. Hasta ahora hemos visto una preparación para mostrarnos que en el cielo hay seguridad. No hay duda de la salvación y de la redención del ser humano. El capítulo 6 nos habla ahora de los 4 caballos, pero también vemos 7 sellos. Describimos en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1, vamos a leer algunos de los aspectos que tenemos allí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Allí nosotros vemos a uno de los seres vivientes. ¿Qué eran estos seres vivientes? Ellos tenían un poder, tenían una representación, pero ellos son los que dan la voz, una voz especial. Dice la primera era como voz de trueno. Esa voz de trueno se refiere al primer ser viviente que tenía apariencia como de león, y él tenía un sonido, y el sonido era como un sonido de trueno. ¿Qué ve él allí ahora? Cuando se quita este sello, él ve algo que tiene especial: arco, corona, y ese sello es un sello decisivo. Nosotros vamos a ver varias interpretaciones en relación a este sello. En el Apocalipsis, como profecía, nosotros podemos ver, algunos dicen que ven allí una escena militar. ¿Qué es una escena militar? Ellos están imaginando cómo era en Medio Oriente, y es todavía en Medio Oriente en ese tiempo, como ser en Irán, en Persia. Normalmente usan los caballos. Los caballos son parte de la familia, parte de la vivencia común. Y allí Juan está mirando un caballo, y mira cuando se abre el sello y sale un caballo blanco. Otra forma de interpretar esto es que miran allí a Jesús como si Jesús fuera el que está montado en el caballo. Pero hay varias cosas que se pueden ver allí. Otro aspecto de intérpretes dicen que el que montaba en el caballo es el anticristo, porque traía plagas y traía conquista. Pero vamos a dejar estas interpretaciones a un lado y vamos a pensar un poquito en los detalles que nosotros vemos en estos versículos. Primero, el color blanco en el libro del Apocalipsis se refiere a las cosas del cielo y se refiere a Cristo Jesús. ¿Qué son estas referencias? Estas referencias son interesantes. Mis amigos, cada vez que se hablan de las cosas del cielo, siempre se usa blanco. Los redimidos son vestidos con túnicas blancas, ropas blancas. Ellos se visten como pueblo de Dios. Cada vez que se refiere al blanco, el blanco tiene referencia específica de la gente de Dios, de esa gente que ha aceptado la justicia de Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Jesús, le aceptamos como nuestro Salvador personal. Nosotros somos vestidos de vestiduras blancas. Y eso ya hemos visto en diferentes pasajes de la Biblia, que el blanco tiene referencia todo con el pueblo de Dios. El color blanco en Apocalipsis es una relación, los hijos de Dios, con ese Dios maravilloso. Mi amigo, qué hermoso es pensar que Dios te viste. Los seres humanos que nacemos en este mundo, nacemos vestidos de pecado,
Mucha gente piensa que todo el que nace en esta tierra ya nace con una santidad única. No, no es así. Nosotros nacemos, aunque no hayamos pecado, nacemos de pecado. Algunos dicen el pecado original, pero en realidad no existe tal pecado original. Simplemente es que si estamos en este mundo y nacimos en un mundo de pecado, ya somos parte de pecado. Todos los seres humanos nacemos en un mundo de pecado. Todos los seres humanos necesitamos un redentor. Todos los seres humanos necesitamos un manto de justicia, un vestido blanco que solo Dios da a los redimidos. Así que con este pequeño preámbulo, nosotros vamos a estudiar un poquito más acerca del caballo blanco del libro del Apocalipsis. En el caballo nosotros vemos algunas cosas. Vemos al que está montado en el trono. Y vemos allí que él lleva una corona. ¿Qué es esta corona? Es una corona, pero es una corona de victoria. Es una corona especial. Es una corona de alguien que triunfa. ¿Por qué? Porque cuando vemos ahora los 7 sellos, nosotros vamos a estudiar acerca de las verdades de Dios, la verdad eterna de Dios, las enseñanzas que el Señor Jesús dio en esta tierra. Nosotros vamos a ver varios aspectos de cómo fue atacada la verdad de Dios. Cuando nosotros vemos el caballo blanco, lo primero que vemos es la verdad pura que Jesús vino a enseñar. Enseñó a su pueblo una verdad hermosa que transformó la vida de las personas, que les dio un estatus diferente, que les hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso es que nosotros miramos ahora a Jesús con una corona. Yo prefiero quedarme con la idea de que el que cabalga es Cristo Jesús. El que está llevando la victoria es Cristo Jesús. En el versículo 2 menciona: y miré, he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Me gusta esa última frase, venciendo para vencer. La palabra de Dios es viva y eficaz. Produce cambios en la vida de los seres humanos. Cuando una persona acepta la palabra de Dios, es un vencedor, es alguien que recibe el poder, la fuerza, la sabiduría de Dios para vivir en un mundo lleno de problemas, lleno de dificultades. Jesús es vencedor. Comenzó su ministerio venciendo en la cruz del Calvario. Aunque Satanás había pensado que crucificando a Jesús, él había triunfado, se equivocó. ¿Por qué? Porque Jesús triunfó, no Satanás. Jesús venció la muerte, resucitó y desde ese momento es vencedor. Por eso vemos a Jesús en ese caballo blanco, saliendo, venciendo y para vencer. Hay otra declaración en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Allí nosotros vemos el cielo abierto. Noten cómo dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es un cuadro. También vemos un caballo blanco, pero el que monta este caballo es Cristo Jesús, y ahora se menciona como ¿qué? Como el Verbo de Dios. ¿Qué es el Verbo de Dios? El Verbo de Dios es Jesucristo. San Juan dice: aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Verbo de Dios, hecho carne.
Vemos a Jesús cuando termina todo, cuando Jesús viene, pero ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos esos cuadros son hermosos, son cuadros de victoria, son cuadros que nos muestran el triunfo del Evangelio. En los primeros siglos, en el primer tiempo del Evangelio, Jesús fue triunfador y la verdad de Dios triunfó con aquellos que aceptaron el Evangelio de Dios. Así es que el caballo blanco representa la verdad de Dios. ¿Quién dirige? Jesucristo. Jesús cabalga. Jesús salió venciendo y para vencer. Y al final del tiempo miraremos al Señor Jesús viniendo como triunfador. Vencer es una conquista, algo extraordinario. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 nos dice: al que venciere le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué hermoso! Vencer. Este es el mensaje. El mensaje es un mensaje que triunfa, es un mensaje que avanza, es un mensaje que va más allá de los cálculos y de las ideas humanas. Apocalipsis 5:5 nos da otra declaración hermosa. Noten, nos dice allí: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Ahí llega otra declaración hermosa. Ha vencido. Por eso es que nosotros creemos en un Dios que vence. El enemigo ya está vencido. ¿Por qué? Porque Jesús le ganó en la cruz. Mi amigo, el Señor Todopoderoso es vencedor. Así es que en el libro del Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 2, nos da importancia a la conquista. Miré aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Mis amigos, vencer tiene que ver con las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre. Nuestra vida espiritual va más allá de las cosas comunes de la vida. La gente piensa que vence si alcanza un título, si logra un puesto muy importante. Esto es parte de la vida. Pero la verdad, vencer verdaderamente es conquistar el reino de Dios. Jesús les habló a sus discípulos y les habló de una manera muy importante. Mateo 24, allí nosotros vemos cuando Jesús habló a su gente. Mateo 24:1 dice que cuando Jesús salió del templo y se hallaban ahí cerca los discípulos, Jesús les mostró los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén. Allí donde Jesús había ido tantas veces, donde Jesús había sido rechazado, donde Jesús les había hablado con tanto amor, con tanta ternura, donde Jesús echó fuera a los mercaderes. Jesús estaba hablando de ese templo y dijo: ese templo va a ser derribado, no quedará piedra sobre piedra. Visité Jerusalén y es interesante mirar el lugar donde era el templo. Mis amigos, no queda nada. Hoy está construido en ese lugar una mezquita. Ya no existe más un templo para adorar a Dios. ¿Qué ha quedado entonces en Jerusalén? En Jerusalén solamente han quedado unas murallas, unas pocas piedras que el pueblo judío todavía va allá. Se llama el muro de los lamentos. ¿Por qué se lamentan? Porque todo quedó destruido. En el año 70,
Cuando vinieron los romanos, destruyeron el templo, no quedó más. ¿Qué pasó entonces? El pueblo de Dios siguió con un mensaje hermoso, puro, para que el mundo conociera el amor de Dios y la esperanza que hay en Cristo Jesús. Menciona que cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndoles: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús les dio instrucciones claras a sus discípulos. Vendrían tiempos difíciles para la iglesia, vendrían momentos difíciles, y Jesús no solo habla de ese tiempo, sino hace una proyección hasta el fin del tiempo. En el versículo 7 dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso Jesús estaba hablando al comienzo de su ministerio. Pero a pesar de que Él les mostró todo un mundo de dificultades, un mundo de problemas, todavía el Señor Jesús les dice: ustedes van a ser vencedores. Jesús dice en el verso 8: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mis amigos, el Evangelio trae dificultades. El Evangelio trae luchas. Pero en el comienzo, los primeros cristianos no fueron cristianos débiles. Fueron hombres que aprendieron a confiar en Dios. Porque el que dirigía, el que cabalgaba, el que llevaba adelante la obra, era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mis amigos, esto nos hace pensar. ¿Qué nos hace pensar? Que la iglesia de Dios y la verdad de Dios no siempre va a ser agradable para todos. Quizás usted está meditando en este pasaje. Yo le digo una cosa: a medida que usted vaya leyendo la Biblia, usted va a sentir que otras personas van a rechazar lo que usted está haciendo. El Señor Jesús los dijo con anticipación. Versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¡Qué tiempo tan difícil! El Evangelio trae enemigos, el Evangelio trae dificultades. Menciona algo más: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ahora viene una frase hermosa: pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esas son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús nos dice que la palabra de Dios siempre te va a traer momentos difíciles. Te va a traer alegría, sí te trae alegría. Te va a traer gozo, sí te trae gozo. Pero también te trae oposición. El Evangelio en el primer tiempo fue un Evangelio puro, hermoso, blanco, bello. La gente escuchaba la palabra de Dios, entregaban su vida a Jesús. No solo entregaban la vida, entregaban posesiones, entregaban todo lo que tenían y traían a los pies de los discípulos para que los discípulos continuaran predicando el Evangelio. Algunos dicen: pero la religión es un negocio. Quizás hoy es un negocio, pero en ese tiempo no era un negocio. La pureza del Evangelio era tan hermoso que la gente se desprendía de todo, no solo de sus bienes materiales,
sino también su propia vida lo entregaban al Señor Jesús. Mis amigos, es hermoso pensar en lo bello del Evangelio. El caballo blanco nos muestra que es un evangelio triunfante. Cristo es la proclamación del evangelio. El enfoque del primer sello es la conquista. Es una conquista por medio del evangelio. Cuando los discípulos comenzaron a predicar, hubieron cambios extraordinarios. El mensaje de Pedro fue un mensaje poderoso. En un solo día, 3,000 personas se bautizaron y se entregaron al Señor Jesús. El evangelio era maravilloso, bello, blanco, puro. Había sinceridad en el corazón de cada hijo de Dios, que daba su vida, que daba su corazón, que daba su tiempo y sus posesiones para la gloria de Dios. La victoria estaba asegurada. La victoria estaba en Cristo Jesús, y la proclamación del evangelio era muy importante. El evangelio debía ser predicado y debía avanzar y avanzar siempre, pero tendría dificultades. Habacuc, en el capítulo 3, versículo 8, nos dice: Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, y fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Allí hace mención a la ira de Dios y habla, dice, te airaste contra los ríos. Los ríos son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto los explicaré un poco más adelante. En el Salmo 45, versículo 3 dice: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria, con tu majestad. En tu gloria será prosperado, cabalgando sobre la palabra de verdad, de humildad, de justicia. Aquí hay varias frases hermosas. Cabalgando sobre la palabra de verdad. Jesús, el triunfador, el victorioso, en este caballo blanco es una referencia a la palabra de la verdad de Dios. Esa palabra pura, esa palabra limpia, esa palabra sin cambios, la palabra más hermosa. Y ahí se presenta también que como saetas agudas caerán los pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Hay una victoria espiritual de la verdad, de la verdadera humildad. La victoria del caballo blanco es la victoria del evangelio. Mis amigos, qué hermoso es pensar en la victoria de la palabra de Dios. Mucha gente piensa que el evangelio un día va a terminar. Sí va a terminar, pero va a terminar con victoria. No va a terminar con fracaso. Y si tú piensas que negando el evangelio tú vas a conseguir éxito, yo te voy a decir una cosa. Él es triunfador y Cristo Jesús ha conquistado. Cristo tiene una iglesia maravillosa a la cual le cuida, le protege. Cuando estudiamos en esta parte, nos estamos refiriendo al primer tiempo de la historia de la iglesia cristiana. Una iglesia con una verdad pura, una iglesia que se basaba en la palabra de Dios, una iglesia que salió venciendo y para vencer. La palabra venciendo y para vencer es una acción progresiva, un presente continuo, un proceso que comienza y que continúa en la era cristiana. El caballo blanco significa el evangelio que continuará hasta el final. Mis amigos, hay muchas cosas que podemos decir en relación a esto, pero quiero referirme a una sola. No importa lo que los hombres hayan hecho en el tiempo de la primera era cristiana. Habían hombres dispuestos a quitarle la vida, pero los primeros cristianos estaban dispuestos a dar la vida, pero salir triunfadores por el poder de Dios. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos una lucha
contra potestades, contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo. Mis amigos, la maldad de este mundo es una maldad tan grande, una maldad que va más allá de lo que nosotros podemos esperar. Pero el Señor nos dice, a través del apóstol San Pablo, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis amigos, qué promesa más linda. Dios te promete una armadura. Dios te dice que tú puedes salir triunfador, salir adelante. En el verso 14 del libro de Efesios nos dice algo hermoso. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad la armadura, el escudo de la fe, con la cual podráis apagar los dardos de fuego del maligno. Mi amigo, Satanás siempre te va a atacar. Siempre va a buscar la manera de que tú dejes al Señor Jesús. Él quiere que se manche tu vestido. Él quiere que se pierda la blancura del evangelio. Pero el Señor Jesús siempre nos va a animar. El apóstol Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero dice algo más. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis amigos, qué hermoso es pensar en esto. Jesús les dijo a sus discípulos en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos amigos, los que estamos en Cristo Jesús, vencemos al mundo. Tú puedes decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, toma mi corazón. Quizás necesitas hoy abrirle tu corazón a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, toma mi ser. Quiero ser fiel a ti. Quiero mantener ese manto blanco de la justicia de Jesús. Que Dios te bendiga.